Buenos días para todos. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos, hermanos, de estar aquí en esta mañana? ¿Cuántos están contentos de verdad? Les voy a decir algo, hermano. No hay mejor lugar en este momento, en toda la Florida, que donde se está presentando, ¿sabe qué? La palabra del Señor. ¿Sí o no? Damos muchas gracias a Dios que podemos estar en esta mañana en este lugar. Antes de comenzar, quiero conocer las visitas que tenemos aquí hoy. Bienvenido. ¿Usted cómo se llama? Karen. ¿Son familia? ¿Es su hija? Oh, bienvenida, Karen. ¿Y ella? ¿Su nieta? ¿Y él? Oh, bienvenido, que el Señor les bendiga. Es una familia que tenemos. Ahorita ya los vi ahí y los saludé. Dije, oh, tenemos caras nuevas hoy aquí. Bienvenido, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos que estén aquí. Si ustedes están aquí es porque Dios tiene algo para ustedes. Quiero que tengan eso antes de empezar claro, porque nadie viene y se pone en contacto con Dios sin que Dios lo esté, ¿qué? Sin que Dios quiera hacer algo con ellos. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho algo por ellos? Hermanos, cuando yo conocí a Cristo, mi hogar era un desastre. En mi familia nadie era creyente. Gix y yo, que está aquí ahora, estábamos separados. Y voy a dar ese testimonio, pocas veces lo hemos dado, pero era así. Lediel no había nacido todavía, tiene ya 22 años. Y Cristo, como el alfarero, esa canción que cantó la hermana Nubia ahora, que me llegó al corazón y me hizo recordar mi pasado. Un alfarero es alguien que hace de barro, ¿hace qué? Hace vasijas. Y yo he visto vasijas de barro, hermano, que son bien hermosas y son hechas por manos, ¿qué? Imperfectas, que ¿quiénes somos? Los seres humanos. Y tú ves las vasijas que salen de esos alfareros que son, ¿qué? Que son bien bonitas. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nos coge así, lleno de deformidad, como un barro tosco en el fango, nos saca de allí, nos pone en un molde y comienza, ¿qué? A moldearnos. Pero si nosotros lo dejamos. Muchas personas se ponen en las manos del alfarero y por un tiempo se cansan y le dicen al alfarero, ya yo no quiero que tú me sigas dando forma. Yo quiero volver al farro donde, ¿qué? Donde yo estaba. Y tristemente, hermano, no se dejan moldear. Pero si dejamos que el alfarero Cristo Jesús nos transforme, Él va a sacar de nosotros, ¿qué? Algo perfecto. Algo completamente hermoso que va a quedar listo ¿para qué? Para que pueda vivir en el reino de los cielos. Y eso yo creo que es la experiencia de cuántos que estamos aquí. Por lo menos la mía fue así, la de Nubia fue así. Y todo lo que hemos sido mordidos por la serpiente en este mundo, podemos poner ¿qué cosa? Podemos dar ese testimonio. Antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, quisiera, hermano, invitar al Señor que nos pueda acompañar a estudiar en el estudio de su palabra, porque sin Cristo, como decíamos en la lección hoy, nada ¿qué? Nada somos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te quiero rogar al Padre Celestial que tú nos bendigas en esta mañana, que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro y al estudiar tu palabra, tú nos ayudes a darle el sentido correcto a tu palabra, Señor. Sabemos que en muchas partes, mi Dios, se estudia tu palabra. También sabemos que muchas veces se le da el sentido personal de cada persona y no el sentido que tu Espíritu Santo le dio cuando la inspiró. Por eso te rogamos, mi Dios, que tú seas nuestro maestro para no salirnos del camino y del propósito con el que tuviste tu palabra. Danos sabiduría, ayúdanos a abrir nuestros corazones, mi Dios, porque el egoísmo lo cierra muchas veces ante la santa influencia de tu Espíritu y no dejamos, Señor, que tu Espíritu trabaje. Por eso te rogamos que tú nos abras el corazón y nos ayudes, mi Dios, para recibir tu palabra en esta mañana. Bendice esta reunión, sé con nuestros hermanos que nos están viendo, mi Dios, a través del internet. Permite también que tu Espíritu Santo pueda llegar hasta ellos y que todos, mi Dios, en esta mañana podamos ser instruidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo llevo varios días, hermanos, estudiando
que voy a compartir con mis hermanos el sábado. Y ayer yo amanecí enfermo. No podía hablar, tenía la garganta bien mala. Me sentía muy mal. Me fui a trabajar así, porque aquí no se puede dejar de trabajar. Pero me sentía bien mal allí en el trabajo mío. Y yo le pedí a Dios, Señor, yo mañana tengo que predicar. Yo mañana tengo que presentar tu palabra. Y el Señor me dijo, no te preocupes que tú la vas a presentar. Sentí que no era de Dios, ni era cosa natural que estuviera enfermo. Sentí que era algo que el enemigo no quería que yo hablara de esto que se va a hablar en esta mañana. Porque quizás a alguien que está aquí, o alguien que me está viendo por el internet, esto le va a ayudar. Siempre que eso sucede, cuando hay algo que el predicador está preparando, que va a ayudar a alguien, Satanás dice el espíritu de profecía, que hace dos cosas. O trata de que el predicador no presente la palabra, o trata de que los oyentes no lo capten. Dice ella, muchas veces hace, cuando se dice la palabra que fuera vida eterna para el que le escucha, dice, hace que un niño llore. Y trata de robarle la atención de ¿quiénes? De los oyentes, y la palabra queda como infructuosa. Por eso es importante, hermano, que ustedes que han llegado hasta aquí, pongan atención a ¿cuánto? A todo lo que en esta mañana se va a decir, a todo lo que se va a leer. Y la parte que Dios tiene preparada para ti, nadie te la pueda quitar. ¿Entendemos? En Isaías 35, se hace un anuncio. En el versículo 1 dice, se alegrará el desierto. ¿Qué cosa es el desierto? ¿Cuántos han estado en el desierto o lo han visto por un video del internet? O en un video en el televisor. ¿Qué cosa es el desierto? En el desierto no hay agua, no hay vida aparente. Sabemos que hay vida, pero aparentemente es un lugar donde hay ¿qué? Donde hay poca vida, donde solamente hay arena, todo es seco. Y por lo regular los animales que hay en el desierto, la mayoría son venenosos. ¿Sí o no? Son bien difíciles de poder ligar con ellos. Pero dice la palabra de Dios, ¿se alegrará qué? El desierto. Y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como qué. O sea, en medio de una crisis total, parece que va a salir algo que va a hacer ¿qué? Que le va a cambiar la vida a muchos. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Florecerán las manos, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas como endebles. Decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí está hablando de qué venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, hermano, pero qué bueno es Dios. Dios no hace la segunda sin que hiciera ¿cuál primero? La primera, por supuesto. Lo segundo viene después de lo primero. Y aquí mismo sigue diciendo, entonces de los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿De qué venida está hablando aquí? ¿De la primera o de la segunda? Aquí está hablando de la primera. Cuando Cristo abrió los ojos, los oídos a los sordos. Cuando Cristo venga por segunda vez viene con retribución. Pero cuando Cristo abrió los oídos de los sordos, ¿qué es Juan? Los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? ¿Y qué Jesús le dijo? Quédense ahí. Y al final le dijo, díganle a Juan que los ciegos ¿qué hacen? Ven, los sordos
oyen, los cojos saltan y a los pobres les ha anunciado ¿qué? El evangelio. O sea, Isaías aquí mezcla la segunda venida de Cristo ¿con cuál? Con la primera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es tan bueno, hermano, que después que el pecado entró en este mundo, no iba a dejar al hombre caído en el pecado. Él, antes de venir a pagarle al hombre con retribución, tenía que darle al hombre ¿qué oportunidad? La oportunidad de conocerlo y prepararse para la segunda venida de Cristo. Y eso es una buena noticia. El pecado deja el alma como un desierto, pero dice la Biblia que Cristo tenía que venir por primera vez a hacer que ese desierto que pasara con él floreciera. Y muchas veces, hermano, nos pasa así. El pecado nos ha dejado la vida. Vivir lejos de Dios nos ha dejado la vida como ¿qué? Como un desierto. Si tu vida está como un desierto que no tienes esperanza, Cristo vino por primera vez ¿para qué? Para que tú pudieras tener felicidad y vivas la vida de verdad. Porque hay personas que están viviendo la vida pero están muertos. ¿Están muertos por qué? Porque no son felices. ¿Están muertos por qué? Porque no tienen esperanza. ¿Están muertos por qué? Porque todo se acaba. Las noticias que oímos constantemente nos llenan de ¿qué? De terror, de falta de esperanza y nos presentan un mundo que está en ¿qué? En completamente parece que está sin que nadie lo cuide ni lo guíe. Y sin embargo la Biblia nos dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como ¿qué? Como la rosa. Eso es lo que Dios quiere con los seres humanos que se ponen en ¿qué? En su cuidado protector. Dice el versículo 3: fortalezcan las manos cansadas y afirmar las rodillas como endebles, que están, las rodillas que están temblorosas, débiles. Las rodillas que no pueden caminar en el camino del Señor porque cada vez que dan un paso en esa dirección dan dos para atrás. Ahora dice la Biblia: fortalezcan las manos cansadas y afirmen ¿cuáles rodillas? Las endebles. Díganle a los de corazón apocado, esforzado. ¿Qué cosa es un corazón apocado? Triste, temeroso, desconfiado, desanimado. Dice: díganle que se esfuercen, que no teman. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y ¿qué? Y os salvará. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, vamos un momentico al libro de Romanos, y en esto voy a basar mi estudio en esta mañana. Después que el ser humano entró en el pecado, o el pecado entró en este mundo, nos distorsionó ¿cuánto? Todo. Ustedes saben que el pecado lo ha distorsionado todo. El pecado, todo lo que toca lo daña. Y nosotros, hermanos, nacimos pecadores. El pecado viene con nosotros. El pecado es una herencia. El pecado está innato en nosotros. Puedes coger un niño, llevarlo por una isla, dejarlo en una isla y cuando lo saques de allá a los 15 años, te das cuenta que es pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es como la lepra, como el SIDA, se hereda. El pecado viene ¿de dónde? Viene en nosotros porque lo heredamos de Adán y Eva, los primeros que desobedecieron. Cuando se hizo el primer anuncio que hizo Isaías, que muchas veces, el primer anuncio lo hizo en el Génesis, pero también que Isaías lo ratificó, que dijo: anúncienle al mundo, anúncienle a la gente que aunque estén mal, puede haber esperanza. Dios quería exhortar al ser humano y todo el que entre en esa relación con Dios para librarse del pecado, Dios tiene que, eso que está dañado, como decía la canción ahorita del alfarero, eso que está dañado, Dios tiene que componerlo. ¿De verdad que sí? Pero qué difícil es tratar de enderezar un árbol que tiene 20 años, 30 años,
enderezarlo y ponerlo en la dirección que tú quieras. ¿Es difícil o no es difícil? ¿Es difícil, sí o no? Es tan difícil que en el mundo hay un dicho que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero en el cristianismo eso no es así. Ustedes saben que no es así. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia que el ser humano que ha vivido en pecado por mucho tiempo, que ha tratado de buscar la felicidad, que no la ha podido encontrar, en Cristo puede encontrar ¿qué cosa? Un cambio de su vida. No un mejoramiento en su vida, un cambio. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero ese cambio, tú tienes que estar dispuesto a someterte ¿a qué? A la piedra. Muchas veces lo hemos dicho aquí. Es difícil. ¿Cuántos han trabajado con máquinas de herramientas? Máquina de herramientas, una pulidora. ¿Qué pasa cuando la máquina nos coge los dedos? César, ¿qué pasa? Es molesto, ¿verdad? Te lleva el trozo y... Pero ustedes saben que muchas veces tenemos que aplicar la piedra esmeril a nuestro carácter, aunque duela. En el libro de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo se refiere a eso y de eso vamos a hablar. Después de él hablar que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, en el versículo 7 dice el apóstol Pablo: si soportan la disciplina, Dios os trata como hijos. 12:7. Hebreo 12:7, perdón. Si soportan la disciplina, Dios os trata como ¿a quiénes? Como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, últimamente los padres ni disciplinan a los hijos. Tristemente, en esa dirección va la sociedad. Y por eso hemos visto que el mundo está sin ¿qué? Sin freno. Dice la Biblia: si soportan la disciplina, Dios os trata como ¿a qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no ¿qué? Y no hijos. ¿Cuáles son las disciplinas que usa el Señor? Hermano, yo les voy a decir algo. Yo quizás no hubiese estado en la iglesia porque Dios está llamando a todos pecadores y no pecadores, justos y no justos. Dios los está llamando a todos para que entremos ¿en qué? En el camino que Él le ha trazado al ser humano para que el ser humano se salve. ¿Sí o no? Y Dios permite muchas veces en la vida nuestra. Si Dios no hubiese permitido circunstancias en mi vida antes de yo serme creyente, yo creo que yo no estuviera en la iglesia. Y creo que si preguntamos, muchos tendrían la misma experiencia. Si Dios no hubiese permitido esa crisis en mi vida, yo nunca lo hubiese conocido. O sea que las crisis que vienen muchas veces a nuestras vidas es para que nosotros busquemos ¿a quién? Al único que puede ayudarnos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que si nos sometemos en la disciplina, Dios nos va a tratar como ¿a qué? Como a hijos. Y dice aquí: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Cristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Ahí estamos viendo el propósito, que muchas veces nos pasan cosas ¿qué? Cosas malas, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo ni de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados.
versículo 12. Y aquí viene el texto de Isaías antes de que Cristo viniera la primera vez. Pero ahora Pablo lo aplica. ¿Para qué venida? Ya en el tiempo de Pablo ya Cristo que había venido por primera vez. Ahora Pablo nos los aplica a lo que hemos de vivir cuando antes de la segunda venida de Cristo. Dice, por lo cual, lo mismo que decía Isaías, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué cosas son las manos caídas? O sea, hermanos, si estamos pasando por algún momento difícil, es momento de levantar las manos ¿a quién? Recuérdense cuando Moisés, estaba el pueblo de Israel contra los 5 reyes, y a Moisés levantaba las manos al cielo y Dios le daba la victoria a Israel. Pero a Moisés se le cansaban las manos, y cuando las bajaba, ¿qué pasaba? El pueblo comenzaba a perder. Y llegaron Josué por un lado y el hermano de Moisés por el otro, y le cogieron las manos a Moisés. Le dijeron, pues si este es el problema, hay que mantenerle las manos a Moisés. ¿Para dónde? Para arriba. A eso se está refiriendo este versículo. Levanten las manos caídas, símbolo de ¿qué? De que miremos al único que nos puede ¿qué? Nos puede dar la victoria en momentos difíciles. Pero muchas veces creemos que salir del momento difícil es por ¿quién? Es por mí mismo. Muchas veces creemos que para salir del momento difícil yo lo que necesito es dinero. No hay cosa que esté más lejos, hermano, que para salir del momento difícil tú lo que necesitas es dinero. Hay millonarios que se pegan la soga al cuello. Parece que el dinero no resuelve el problema. No he visto un solo cristiano fiel a Dios que se suicide. Fiel a Dios. Para llegar a hacer eso tiene que dejar de confiar ¿en quién? En Cristo. Judas se ahorcó. ¿Pero por qué Judas se ahorcó? Porque traicionó al único que lo podía ¿qué? Lo podía ayudar. Sin embargo, he visto millonarios que se han pegado a la soga al cuello. Hace poco uno se ahorcó. Este millonario que lo cogieron con problemas de niño. En Nueva York el hombre amanece ahorcado. Parece que el dinero no resuelve el problema. Hay quien piensa que teniendo tecnología y las cosas, en Japón los jóvenes tienen el más alto índice de suicidio. Ahora están cogiendo a los jóvenes, se ponen dentro de una habitación, arrancan un carro, se amarran ahí adentro para suicidarse en masa. Hermano, países desarrollados, los jóvenes se están suicidando. ¿Por qué? Porque le falta lo único que le puede dar ¿qué cosa? Felicidad. El suicidio en los jóvenes está en ¿qué? En un alto grado. ¿Saben por qué? Porque no se quieren someter al único, no quieren levantar las manos al único que le puede dar ¿qué cosa? Esperanza ni paz. ¿Qué está diciendo la Biblia? Por lo tanto, levanten las manos ¿qué? Caídas y las rodillas ¿cómo? Paralizadas. ¿Qué cosa es una rodilla paralizada? ¿Por qué dice el apóstol Pablo la rodilla paralizada? Hay muchos caminos en este mundo. ¿Sí o no? Hay un dicho en el mundo que dice todos los caminos van a Roma, pero no todos los caminos van a Cristo, que es la fuente de felicidad. No todos. Y muchas veces tenemos la rodilla paralizada para acercarnos ¿a quién? A Dios. Y queremos que nuestros problemas se resuelvan. Queremos no tener problema con los hijos. Queremos no tener problema en el hogar, queremos no tener problema con el jefe, no queremos no tener problema, queremos la felicidad, lo queremos todo, pero no estamos dispuestos a caminar en la dirección que Dios le ha dejado al hombre. ¿Para qué? Para que tenga felicidad. Queremos otro camino. Venir a la iglesia, no, lo último que yo haría es ir a la iglesia tuya. No, esa iglesia no la quiero. Yo tengo que resolver primero mis problemas. Si tú sueltas tus rodillas y vienes hasta aquí, claro, no todo el que viene a la iglesia se encuentra con Cristo, eso lo entendemos. Pero todo el que quiere encontrar a Cristo de corazón, aquí lo puede ¿qué? Lo puede encontrar. Y eso es una buena noticia. Por eso dice el apóstol Pablo, levanten las manos caídas, las rodillas que están paralizadas, que se suelten y que vayan en el camino ¿qué? En el camino correcto. Y ahora le viene a los que estamos en la iglesia, el apóstol Pablo les da un consejo.
Y quiero compartir esto, hermano, porque estamos viviendo en un mundo que los que estamos en la iglesia muchas veces impedimos que esos que tienen las rodillas paralizadas, que esos que tienen las manos para abajo, no las pongan para arriba. ¿Saben por qué? Por lo que vamos a leer ahora aquí. Dice el versículo 13. Hagan senda derecha para ¿quiénes? Para vuestros pies. Y ahora Pablo le dice a los que estamos en la iglesia, hagan senda derecha para ¿quiénes? Para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga de ¿qué? Sino que sea ¿cómo? Sanado. Quiero leer en este libro Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 1, párrafo 1. Oigan esto, hermano. Cuando yo leí esto, me asusté. Si los padres, miembros de las generaciones pasadas, hubiesen mantenido con firmeza el cuerpo como siervo de la mente, y si no hubiesen permitido que el intelecto fuese esclavizado por las pasiones naturales, habría una clase diferente de seres vivientes en nuestro planeta hoy. ¿Está fuerte eso? O sea, que es deber de los que estamos en la iglesia dejarle a nuestra descendencia una herencia como mejor. ¿Por qué la gente no quiere coger el camino de Cristo muchas veces? ¿Por qué generaciones? Por las generaciones que han pasado antes que quieren. Lo que hicieron mis padres. Lo voy a volver a leer. Por eso es tan importante, hermano, esto. Por eso es tan importante la reforma pro salud. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el mensaje que Dios nos ha dado. Si los padres, miembros de las generaciones pasadas, hubiesen mantenido con firmeza el cuerpo como siervo de la mente, ¿qué está queriendo decir aquí? Dominio propio. El cuerpo como siervo de la mente. Pero en estos últimos días, ¿la mente domina a quién? ¿El cuerpo domina qué? La mente. La mente tiene que dominar el cuerpo. El cuerpo no puede ser el Señor y la mente el siervo. ¿Qué cosa es la mente? O sea, tengo que coger lo que es correcto porque es correcto y hacer lo que es correcto aunque no me guste. Pero estamos viviendo en un mundo que la religión de todo el mundo, ¿qué cosa es? Haz lo que te guste. Y eso prepara a la próxima generación para que sea peor que la que ya pasó. Por eso dice el apóstol Pablo, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de ¿qué? Del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Dios quiere, hermano, que la iglesia sea un hospital, pero para sanar. Para que todo el que venga aquí pueda encontrar aquí ¿qué cosa? Sanación. Porque Dios pueda usarnos a nosotros como instrumentos de ¿qué? De ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿sí o no? Eso Dios quiere con nosotros. Que cuando salgan de aquí las personas digan, ahí hay algo que yo necesito. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 173. Y ahora le tira aquí un anuncio a todos los que estamos en la iglesia. Todos carecen ya demasiado de respeto y reverencia hacia las cosas sagradas en este mundo. O sea, producto de las generaciones pasadas, la mente es dominada por el cuerpo. Resultado, el respeto hacia Dios, el respeto hacia los padres. ¿Qué estamos viendo en esta última generación? Hace poco yo hablaba con una colombiana. No me acuerdo dónde fue, pero decía algo así. Alguien estuvo en la casa, que fueron con la familia de Carla en la casa el domingo pasado. La tía de Carla decía, mis padres me enseñaron que cuando ellos me hablaran,
yo tenía que decir, sí, Señor. ¿Te acuerdas, Carla? Y tienen un nieto que el nieto le decía, sí, abuela, sí que. O sea, ahora, eso era respeto. Eso son cosas buenas. Pero ¿por qué se han perdido? No se ha enseñado, no, hermano, porque cada generación es peor. Y aún en la iglesia se ha perdido, ¿qué cosa? Dice aquí el Espíritu, decía, todos carecen ya demasiado de respeto y reverencia hacia las cosas sagradas. Como tú tratas a tu padre, tú vas a tratar ¿a quién? A Dios. Por eso es que Dios tiene que cogernos como alfarero y moldearnos y pasarnos por prueba para que nosotros entendamos qué Dios quiere de quiénes, de nosotros. Y le está diciendo a la iglesia, oye, Satanás se apresura a cooperar celosamente con quien critique para provocar incredulidad, la envidia, los celos y la falta de respeto. Satanás obra siempre para impregnar en los hombres su espíritu. Mientras nos hace creer que su espíritu, lo que él cree, lo que él es, nos es bueno para nosotros, muchas veces nosotros se lo creemos y procedemos de acuerdo a los principios de Dios o los del diablo, los de Satanás. Y como resultado la vida nos va ¿cómo? Nos va bien amarga, pero dice aquí, para apagar el amor que debiera cultivarse cuidadosamente entre los hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios, el plan de Satanás? Que no haya amor entre quienes, que haya división, que lo cojo no se puede establecer en la iglesia. Dice aquí, para destruir la confianza, para excitar los celos, la sospecha y la disputa. Ojalá no nos hallemos entre los colaboradores suyos, o sea, de Satanás. Un solo corazón abierto a su influencia puede esparcir muchas semillas de enemistad. Hasta puede realizar una obra cuya consecuencia, la ruina de las almas, se conocerá únicamente antes del gran fin, antes del gran día final. O sea, si nos dejamos llevar por Él, Él nos echa ¿qué? Nos hace que hagamos tropezar a todo el que viene y que la iglesia no marche como ¿quién? Como Dios quiere. Por eso yo te invito a cada uno de los que estamos aquí, tratemos, procuremos de cumplir con el propósito con que Dios nos trajo aquí, que es ayudar, fortalecer y edificar la iglesia de ¿quién? De Cristo. Cristo declara, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se ponga en el cuello una piedra de molino y que se le anegare en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, mas hay de aquel hombre por el cual viniese ¿qué cosa? El tropiezo. Mateo 18, 6 y 7. Una gran responsabilidad entonces recae sobre los miembros de la iglesia. Deben velar por temor ¿a qué? Descuidando a las almas de los jóvenes en la fe y esparciendo semillas de duda y de incredulidad bajo la instigación de Satanás, sean hallados responsables de que alguna alma se arruine. Por eso dice el apóstol Pablo, hagan sendas ¿de qué? Hagan senda derecha para ¿quiénes? Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sino que sea sanado. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo, seguid la paz con ¿cuántos? ¿Jesús estaba en paz con todos? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿todos estaban en paz con Jesús? Ni los fariseos, ni ninguno que tenía el espíritu de Satanás estaba en paz con ¿quién? Con Jesús. Romanos, vamos un momentico, Romanos 12, 18 y 19. Romanos 12, 18 y 19. Aquí está el mismo principio. Si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, estén en cuanto, con todos los hombres. O sea, nosotros como cristianos no tenemos que guardarle rencor a ¿quiénes? A nadie. A Jesús, lo que lo estaban crucificando, que dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con ¿cuánto? No se venguen vosotros mismos. Cuando nos hace, hermano, esto es un secreto para el matrimonio. O sea, si en el matrimonio, si depende de mí, yo voy a estar en paz con mi esposa. Pero mi esposa tiene que saber que si depende de ella, tiene que estar en paz conmigo. Por eso es tan importante que en el matrimonio los dos sean ¿qué? Del mismo sentir. Que los dos tengan la misma dirección. En cuando depende de mi esposa, ella tiene que saber que tiene que estar en paz con ¿quién? Y cuando ese principio está en el alma, entonces nos vamos a tratar de ¿qué? Si en la iglesia tengo problema con alguien, tengo que ir y ponerme en paz con ¿quién? Con él. Si alguien tiene algo en contra mía, tengo que ¿qué? De tratarle que se ponga con ¿qué? En paz conmigo. ¿Están entendiendo? Esto es un principio que el apóstol Pablo está diciendo. Versículo 19. No se venguen vosotros mismos. Amados míos, dejen ir lugar a la ira de ¿quién? Porque escrita está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? Si yo me vengo de alguien que me hizo algo, cuando venga Cristo no va a poder tomar venganza de él, porque ya yo la tomé. O sea, hay que dejarle eso ¿a quién? Déjele eso a Dios. Volvamos a Hebreos capítulo 12. En cuanto, seguir la paz con ¿cuánto? ¿Y la qué? Y la santidad, sin la cual ninguno verá ¿quién? Wow. Si debo levantar las manos hacia el cielo y las rodillas paralizadas por él en el camino de Cristo. Ahora sí me encuentro con algo aquí que a mí me parece imposible. Ser santo. ¿Qué cosa es ser santo? ¿Qué cosa es santidad? En este mundo de tanto pecado, hermano, hablar de santidad parece que estamos locos. ¿Verdad que sí? Hablar de separarse del mundo, de las cosas que están en el mundo y tener una vida santa, lista para que cuando Cristo venga poder recibirle, parece en este mundo que es ¿qué? Que es una locura. Pero sin embargo la Biblia, por todos los siglos que han pasado, le ha dicho a todos los que han querido ponerse en el camino de Dios, y la santidad, seguir la santidad sin la cual nadie verá ¿a quién? Nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor? Tienes que ser santo. Pero yo no puedo ser santo. Tienes que ser santo. Pero yo no tengo fuerza para ser santo. Tienes que ser santo. Pero es que yo no entiendo qué es la santidad. Tienes que preocuparte por qué es la santidad. Primero, ¿qué cosa es santidad? ¿Qué cosa es ser santo? Ser una persona separada. Apartada ¿para qué? Para Dios. Eso es lo primero. Pero es que no puedo. Les voy a leer un texto en este libro. ¿Cómo poder obtener la santidad? ¿Cuántos quieren ser santos? Yo quiero ser santo. Entonces, si quieres ser santo, presta atención a lo que voy a leer ahora. ¿Cómo es la única manera, hermano, de ser santo? La única forma, no hay otra. ¿Tú quieres ser santo? ¿Quieres prepararte para la venida de Cristo? Te voy a dar el secreto. Muchos se apoyan en una esperanza supuesta. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 51. En la versión antigua. Muchos en la iglesia se apoyan en una esperanza supuesta. ¿Por qué supuesta? Han aceptado a Cristo, se han bautizado y creen que así van a entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Mientras con su ejemplo están haciendo que otro se descarríe del camino. Que otro no vea la religión como algo tan importante para su vida. ¿Ustedes saben eso? Cuando ellos nos escuchan decir que creemos que Cristo viene pronto, los mundanos ven que nosotros actuamos como ellos,
dice, parece que no es tan importante esa religión. Porque Rodi dice que el Cristo viene pronto, pero habla como yo, piensa como yo, sus planes son los mis planes. Estamos a la misma altura y no hay nada que lo separe de mí o lo identifique o lo haga diferente de lo que yo soy. No es tan importante esa religión. Y dice aquí, muchos se apoyan en una esperanza supuesta. ¿Por qué supuesta? Porque su vida no está separada para Dios. Oigan aquí. Sin verdadero fundamento. La fuente del alma no ha sido limpiada. Por lo tanto, los raudales que proceden de ella son impuros. Limpiar la fuente y los raudales serán puros. ¿Cuál es la fuente? Vamos a leer aquí. Si el corazón está bien, vuestras palabras, vuestra indumentaria, palabra, indumentaria. ¿Qué cosa es la indumentaria? Eso es para los que dicen que la religión se lleva en el corazón y no por fuera. Primero las palabras. Si el corazón está limpio, nuestras palabras ¿cómo van a ser? Limpias. La indumentaria, ¿qué cosa es la indumentaria? La ropa que usamos. Vuestros hechos también lo estarán. Falta la verdadera piedad. No quisiera deshonrar a mi maestro admitiendo siquiera que es cristiano una persona negligente, trivial y que no ora. O sea, el cristiano no lo hace que yo venga a la iglesia. Ahora, todo cristiano que ora va a querer estar ¿dónde? En la iglesia. Pero que yo venga a la iglesia no quiere decir que yo soy cristiano. No se dejen engañar. ¿Cuántas jóvenes he visto que han sido engañadas por muchachos que comienzan a ir a la iglesia? Comienzan a ir a la iglesia. Y porque va a la iglesia, ya se cree que es cristiano, comienzan una relación. Y al final se dan cuenta de que han sido lodos vestidos de oveja. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Dice aquí, no quiero pensar que es cristiano alguien que es negligente, trivial y que no ora. No. El cristiano obtiene la victoria sobre los pecados que lo asedian y sobre sus pasiones. ¿Qué cosa es santidad? Vencer el pecado que me asedia y las pasiones que hay en mi corazón. Eso es santidad. Ahora, pero yo no puedo vencer las pasiones que tengo en mi corazón. Oigan cómo se vencen. Hay un remedio para el alma enferma del pecado. Ese remedio está en Jesús. Es una esperanza. ¿Cuál es el remedio de tu enfermedad espiritual? Es Jesús. Jesús dijo, pero no quieren venir a mí para que yo los ¿qué? Para que yo los sane. Queremos todas las bendiciones que Dios nos ofrece, pero no queremos. Es como cuando vamos al médico. Ustedes saben que más del 65% de las personas que van al médico y el médico le manda un remedio, más del 65% no se toman el remedio. ¿Saben eso? O hacen el remedio hasta la mitad. ¿Y para qué fueron al médico? ¿Saben eso? Es como que yo voy al médico, el médico me dice lo que yo tengo, cómo me lo curo, y no sigo las instrucciones del médico. Jesús nos ha dicho dónde está el problema, ha hecho provisión para curarlo, nos las ha puesto en la mano, pero nosotros la queremos. O no la aplicamos a nuestras vidas. Oigan, dice aquí. Ese remedio está en Jesús. Precioso Salvador. Su gracia basta para los más débiles y los más fuertes también deben recibir la gracia o perecer. O sea, ¿quieres ser santo? La gracia de Cristo. El apóstol Pablo, en el versículo 15, ahí mismo en Hebreos 12:15 dice,
mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué deja alcanzar la gracia? El centro del evangelio, el centro de la solución de todos nuestros problemas es recibir la gracia de ¿quién? De Cristo, que tanto se habla de ella en el mundo cristiano, pero que tan poco se conoce. Porque la gracia, como el pecado nos toca y nos afectó para siempre, la gracia de Cristo también nos toca y nos afecta. El pecado para mal y la gracia de Cristo ¿para qué? Para bien. ¿Estamos entendiendo? Sin la gracia de Cristo, dice el apóstol Pablo, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahora dice el Espíritu de profecía. Esa gracia la necesitan los débiles, o sea, los que tienen las rodillas temblando, y los fuertes también. Y dice más. Vi cómo se puede obtener esta gracia. Qué bueno es Dios. Id a vuestros cuartos, a tu cámara, vete tú solito allí. ¿Saben cómo se llama esto? Religión personal. Hoy la religión personal, no tenemos tiempo para la religión personal. Tenemos tiempo para todo, menos ¿para qué religión? Para la personal. Tenemos tiempo para desayunar, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para trabajar y buscar las cosas de este mundo, pero para pasear, pero tiempo para coger un domingo y decir, no, este domingo es de ayuno en mi casa por mi hogar, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia que no se ha convertido. Nadie lo hace. Y sin embargo, es la única forma que Dios ha dejado, ¿para qué? Para que los problemas en nuestra vida se puedan solucionar. ¿Entendamos, hermano? Jóvenes, escuchen bien, dice aquí. Vi cómo se puede obtener esa gracia. Id a vuestra cámara y allí solos, no en grupo, suplíquenle a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Dónde? Dentro de mí. Eso es religión como personal. Tened fervor y sinceridad. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchen en oración. Agonizad. En el huerto, Jesús, nuestro ejemplo, sudó grandes gotas de sangre. Pero habéis de hacer un esfuerzo. No abandonen nuestras habitaciones hasta que os sintáis fuertes en Dios. Luego, que se sienten fuertes en Dios, velen y mientras se mantienen velando, oren. Y entonces podrán dominar los pecados que los asedian. Qué tremenda lección, hermano. ¿Tú quieres vencer? ¿Tú quieres ser diferente? ¿Quieres dejar de gritar en tu casa? ¿Quieres dejar de pelear? ¿Quieres ser diferente? Religión personal. ¿Qué nos falta muchas veces, hermano? ¿Por qué nuestros hijos no se convierten? Falta de religión personal. En nuestra casa muchas veces el que tiene la bandera, dice el Espíritu de profecía, que es la bandera negra de Satanás. Y nosotros a veces hasta la soplamos y jugamos con ella. Sí, hermano, tristemente. Dice el apóstol Pablo, miren, cuidado, no dejen de participar ¿en qué? En la gracia. La gracia, ¿cómo se obtiene? La gracia no es, yo creo, Señor, yo te acepto, yo creo en ti. Eso es la religión popular. Pero la religión práctica de Jesús no es eso. La religión práctica de Jesús te lleva ¿a qué? Te lleva a comprometerte con Él y a hacer sacrificio. ¿Para qué? Para que Él pueda vivir contigo en ti y tú permanecer en Él. Dice aquí, no permita Dios que yo deje de amonestaros, jóvenes amigos. Busquen al Señor de todo corazón. Acudan a Él con celo y cuando sintáis sinceramente que sin Dios, que sin la ayuda de Dios habrían de perecer,
Cuando le anhelen a él como el siervo anhela las corrientes de agua, entonces el Señor os fortalecerá prestamente. ¿Cómo obtener la gracia de Cristo? Religión personal. Tenemos tiempo para todo, para dormir. Hay veces que nos acostamos tarde, hay veces que como resultado de acostarnos tarde, pasan dos cosas cuando nos levantamos. O nos levantamos tarde y ya no tenemos tiempo, o nos levantamos cansados y tampoco tenemos tiempo. Versículo 15, la segunda parte, y ahora viene algo, hermano, bien fuerte. Cuando uno se separa de la gracia de Cristo y Cristo no transforma el corazón, estamos en la iglesia, no nos vamos de la iglesia. Pero ¿saben qué sale? Raíz de amargura. Cuando Cristo llega con la amoladora o la piedra esmeril y quiere darnos forma, pero Él trata de darnos forma porque Él es fiel en lo que quiere hacer. Porque Él quiere que tú te salves. Y comienzan pruebas y comienzan dificultades y te amonestan y te dicen que cambien y te hacen amonestaciones. Y entonces dice el apóstol Pablo, si te separas del poder que te puede mantener la mente sujeta, dice el apóstol Pablo, que brotando alguna raíz de qué, os estorbe. ¿Saben lo que es raíz de amargura? ¿Quién sabe lo que es una raíz de amargura? No soporto que me reprendan, no soporto a fulano porque se pasa la vida diciéndome que cambie, no soporto porque siempre me dice, por qué siempre quieren que yo haga lo que ellos quieren, por qué siempre, y ¿saben por qué? Porque nos hemos desconectado de la religión personal y como resultado estamos en la iglesia, pero sin el único que puede mantener la mente y el corazón, ¿qué cosa? Subyugado. Y comienza nuestra vida, ¿qué? A ir por un camino equivocado y comenzamos a quejarnos del hermano de iglesia que nos amonesta, del otro que me reprende, del otro que habla muy alto, o sea, siempre buscamos un qué. Y hermano, el problema está en quién. Deuteronomio 29, vamos a leerlo para que ustedes vean el Deuteronomio 29, 18. Qué bonito Dios lo presenta. 29, 18. Pacto de Jehová con Israel en Moab. Dios estaba haciendo pacto con Israel, ¿dónde? En Moab. Después que Dios le da todas las amonestaciones, en el versículo 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, la raíz de amargura. ¿Quién fue el primero que tuvo raíz de amargura cuando se le amonestó? Lucifer en el cielo. El ser humano que participó del pecado cuando Adán cayó en Edén, fue contaminado con esa raíz de ¿qué? ¿Quién fue el primero que se amargó contra su hermano? Caín. Y de ahí para acá, la naturaleza humana no quiere que le digan qué cosa, lo que tiene que hacer, a menos que esté subyugada por la gracia de ¿quién? Por la gracia de Dios. ¿Entendemos eso? Ahora dice Jehová, Dios, le dice al pueblo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer. Fíjense hasta dónde puede llegar la raíz de amargura. Familia o tribu. ¿A cuántos puede coger la raíz de amargura? Dice el apóstol Pablo, porque muchos han sido contaminados por ella. O sea, cuando una raíz de amargura se presenta a un hermano, Satanás trata de que eso se ¿qué? Que eso se esparza. Por eso dice familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir los dioses de las naciones, no sea que haya entre vosotros raíz de ¿qué? Que produzca hiel y ajenjo. Y suceda, ¿qué pasa con los que tienen raíz de amargura, hermano? Y suceda que al oír yo las palabras, que al oír las palabras de la maldición, o sea, la maldición que viene por desobedecer a Dios, él se bendiga en su corazón diciendo,
tendré paz. Ellos dicen eso, él está diciendo eso, pero yo tendré ¿qué? Yo tendré paz. A mí me va a ir bien en el pecado, a mí me va a ir bien como yo estoy, yo no tengo que cambiar nada, yo no tengo que ser diferente, yo no tengo por qué cambiar mi forma de vestir, ni de comer, ni de hacer nada. ¿Por qué? Porque eso es un extremismo, es lo que está diciendo aquí. Cuando son amonestados, esa raíz de amargura, esa gente dice, yo tendré paz, a mí me va a ir bien. Aunque ande en la dureza de mi corazón, y a fin de que la embriaguez quite la sed, no querrá Jehová perdonarlo. La raíz de amargura trae como resultado que Dios no lo ¿qué? Porque cuando una persona se endurece en el corazón, Dios no lo puede ¿qué? No lo puede perdonar porque no se arrepiente. Y a nadie que no se arrepienta, Dios lo puede perdonar. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no despreciará ¿a quién? Dios. Si tu corazón está contrito y humillado, Dios te va ¿a qué? Dios te va a perdonar. Pero si tu corazón se endurece contra Dios y contra el propósito que Dios tiene en tu vida, Dios no te va a poder perdonar. Por eso dice aquí, no querrá Jehová perdonarlo, sino entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre. ¿De dónde? Wow. Hermano, cuidado con la raíz de amargura. Por eso el apóstol Pablo puso eso aquí, ¿dónde? En el libro de Hebreo, hablando de la necesidad que hay de tener la gracia de Cristo, de la santidad y de evitar que en nosotros haya ¿qué cosa? Cualquier raíz de amargura. Nadie tiene que tener nada contra nadie. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 444. Oigan aquí. ¿Qué pasó con Elena de White cuando ella comenzó? Estos ejemplos me gustan, hermano, porque desenmascaran a Satanás. Oigan aquí, página 442. Joya 1, joya 3. Ya estamos terminando ya, que no se me duerman. El Señor consideró propio darme una visión de las necesidades y los errores de su pueblo. ¿Necesidades y qué? ¿Para qué Dios nos amonesta? Para que enmendemos y curemos nuestros ¿qué? Nuestros errores. ¿Para qué Dios nos enseña nuestras necesidades? Hermano, cuando te pinchan y tú explotas, ¿qué te está diciendo Dios? Que tú necesitas ¿qué? Transformarte. Y Dios permite eso para que tú te des cuenta que tú te estás separando ¿de qué? De Cristo. Que una vez separado de Cristo estás siguiéndote de la gracia de Dios que te mantiene transformado y que con esa forma tú no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Elena de White, Dios le empezó a mostrar esto en algunos hermanos y oigan qué pasó. Pero muchos, perdón, los errores de su pueblo, por mucho que me doliera, presenté fielmente a los ofensores sus defectos. ¿A cuánto le gusta que le presenten sus defectos? Ustedes saben que a David le gustaba que le presentaran sus defectos, porque era humilde. A Esaú no le gustaba que le mostraran sus qué, a Saúl sus defectos. Por mucho que me doliera, presenté fielmente a los ofensores sus defectos y la manera de remediarlos, según lo dictaba el Espíritu de Dios. En muchos casos, esto excitó la lengua calumniadora y amargó contra mí aquellos por quienes había trabajado y sufrido. ¿Raíz de qué? Raíz de amargura en algunos hermanos. Pero no por esto me he desviado de mi conducta. Dios me ha dado una obra y sostenida por su fuerza he cumplido los penosos deberes que me había encomendado. Así ha pronunciado el Espíritu de Dios advertencias y juicios,
sin privarnos, no obstante, de la dulce promesa de la misericordia. Junto con la amonestación, siempre Dios nos hace una invitación ¿de qué? De misericordia. Porque, hermano, siempre que Dios nos presenta un defecto de carácter, es para que nosotros lo venzamos y podamos estar preparados ¿para qué? Para el gran día de la venida de Cristo. Si nosotros nos volvemos contra eso, ¿qué pasará con nosotros? Nosotros no entramos en el cielo creyendo como yo quiera, sino haciendo la voluntad de ¿quién? Sino haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí, si los hijos de Dios quisieran reconocer cómo lo trata Él y aceptase sus enseñanzas, sus pies hallarían una senda recta, lo que decía Pablo ahorita, y una luz los condujera a través de la oscuridad, y el desaliento no aparecería. David aprendió sabiduría de la manera en que Dios lo trató. Se postró humildemente bajo el castigo del Altísimo. Cuando David le dijo al fariseo Natán allí, cuando estaba censando el pueblo, bueno, varias veces David fue castigado. La primera vez cuando le quita a la mujer Uría, se le presenta el profeta Natán, le dice, tú te acostaste con la mujer de Urías escondida, el pueblo entero va a ver cuando se acuesten con las 10 tuyas. Tú le quitaste la vida a él, uno cerquita de tu casa se va a virar contra ti. Y entre tus hijos no va a haber más paz. Cuando David escuchó eso, David hubiera podido matar al profeta. Cayó de rodillas y dijo, contra Dios yo he pecado. O sea, él se dio cuenta que el problema no estaba en quién, en Dios. El problema estaba en quién, en él, que sabía cuál era la voluntad de Dios, que sabía que por la gracia de Dios él podía vencer cuántos obstáculos, todos. ¿Qué pasó con David contra Goliat? ¿Era un imposible vencer a Goliat, sí o no? Sin embargo, David había experimentado el poder de Dios en quién, en su vida. Pero en un momento se había separado de la gracia de Dios. Había dejado de tener una vida de relación personal con Dios y el diablo lo llevó ¿a qué? Al pecado. Ahora David reconoce. Cuando Natán llega a eso le dice, pero no te preocupes, Dios te ha perdonado. Antes que Natán saliera allí le aseguró que ya Dios lo había, ¿qué cosa? Lo había perdonado. Pero lo perdonó porque David rápido se arrepintió. Hermano, esa es la conducta de un ¿qué? De un cristiano. Para que la raíz de amargura no brote y nos transforme la vida y nos cierre el cielo, seamos ¿qué? Seamos humildes y dejemos que el Espíritu Santo trabaje ¿dónde? En nuestra mente. El cristiano se sabe por lo que habla, por cómo viste, por cómo anda, pero muchas veces queremos hablar, vestir y hacer lo que a nosotros nos da ¿qué? Nos da la gana. Y así nos queremos decir que somos ¿qué? Cristianos. No sacamos tiempo para orar, no sacamos tiempo para buscar a Dios, no sacamos tiempo para leer la Biblia. Y así queremos tener felicidad en este mundo. Es imposible. Y menos en la medida en que estamos viviendo en estos últimos días. Cada día se va a poner peor. Las plagas, las enfermedades que están surcando el mundo entero, ahorita van a llegar cerca de nosotros, nuestros vecinos. Y si nosotros no tenemos protección, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? Si hemos dejado de cumplir lo que Dios nos ha estipulado en su palabra para que tengamos salud, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Una invitación, hagamos senda recta ¿para quiénes? Para nuestros pies. El apóstol Pablo sigue hablando aquí, ya no voy a, por el tiempo. Aquí sigue hablando en el capítulo de Hebreo, cómo Dios le dio al pueblo de Israel sus mandamientos. En medio de trueno, dice la Biblia que era tan terrible lo que se veía, hablando el apóstol Pablo aquí, versículo 21 del capítulo 12 de Hebreo, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermano, pronto el pueblo de Dios va a estar en una crisis mucho peor y en circunstancias más difíciles que la que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba al pie de Sinaí, que fue a recibir la ley de Dios. Tú vas a estar en circunstancias así. Todo esto que el apóstol Pablo está amonestando aquí a que nosotros no dejemos, a que no salgamos de la gracia,
a que nos mantengamos en el camino de Dios correcto, es para evitarnos los momentos difíciles que le va a venir a todos aquellos que no han querido hacer su voluntad en estos últimos días. Y Dios te está amonestando, Dios te está invitando. Dios te está diciendo que tengas vida y que la tengas en abundancia. Porque la segunda venida de Cristo, ¿cómo está? Versículo 25 de Hebreo 12, vamos a seguir leyendo allí, voy a terminar con esto. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Jesús. Porque si no escaparon aquellos que escucharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta. ¿De dónde? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también que la segunda venida de Cristo no solamente va a hacer que la tierra tiemble. Dice que el cielo se va a abrir como un pergamino, el sol va a calentar 7 veces más. La luna se va a salir de su órbita y como resultado las mareas del mar se van a volver como gigantes las olas. Eso va a pasar. Se lo estamos diciendo no para meter miedo, sino para que nos preparemos. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Y cuáles son las cosas inconmovibles que van a quedar? ¿Qué es lo único que va a quedar inconmovible en este mundo? El carácter de los hijos de Dios que se han preparado. El carácter inconmovible, que en medio de las dificultades, de las necesidades, nos mantengamos al lado de ¿quién? Del único que nos puede ayudar. Todo lo demás en este mundo, hermano, va a ser movible. Tu dinero, ahorita. Ustedes saben que la bolsa de Wall Street ha caído. Estaba yendo yo el jueves, más de un 11.5%. Si continúa cayendo a la velocidad que está cayendo, ahorita estamos en una recesión. Si caemos en recesión, la economía se va ¿para dónde? Para el piso. Hace rato se viene anunciando la recesión. El pastor Héctor Torres estuvo aquí, habló de ella. El pastor Juan Rivera habla de ella en todos sus temas. Si caemos en crisis económica, ¿qué nos va a quedar? Sabemos que cuando se imponga la ley dominical en los Estados Unidos, este país va a ruina nacional. Lo único que va a quedar inmovible son los hijos de Dios fieles. Y porque no son movibles, el mundo los va a aborrecer. Pero si nosotros hoy, hermanos, somos movibles con cualquier prueba, si cualquier cosa nos pone furiosos y nos llena de amargura unos contra otros, si nuestra vida no se prepare en el hogar, somos más diablos que cristianos. Cuando llegue el momento, también nuestra vida va a ser ¿qué cosa? Va a ser movible. Y yo te invito, dice aquí, y estas frases aún una vez indican la remoción de todas las cosas visibles, como las cosas hechas para que queden las ¿qué? Las inconmovibles. Aquí, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Hay veces que nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué yo tengo que ser parte de esto? Si yo no pedí pecar ni nací en este mundo pecador, ¿por qué tengo que estar metido en este conflicto? Hermano, yo lo que sé es que yo estoy metido en este conflicto. Es verdad que yo no me metí en él porque yo quise. Yo nací en este mundo pecador. Pero yo lo que veo es, con gratitud, lo que Cristo ha preparado y el precio que le costó a Cristo, que yo pueda participar del premio que Él tiene para los que venzan. Por eso dice el apóstol Pablo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos ¿a quién? Agradándole con temor y reverencia. ¿Qué mejor lo que Dios me va a entregar a mí cuando Cristo venga?
Usted sabe lo que es Dios. El Todopoderoso se hizo carne, tomó naturaleza humana y se va a quedar con nosotros por la eternidad como ser humano. Y que eso Él lo hizo por mí, porque yo era un pecador y quería salvarme. Que Él perdió su omnipotencia, su omnipresencia, perdón. Que como hombre ya no puede estar en todas partes. Y lo hizo por ti y por mí. Eso te debe llevar a ti ¿a qué? A tenerle agradecimiento. Y eso te debe llevar a ti ¿a qué? A obedecerlo. Dice aquí: agradezcámosle entonces con temor y reverencia, porque nuestro Dios ¿es qué? Es fuego consumidor. Juan 4:8 dice, 1 Juan 4:8 dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Pero también es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Y qué va a consumir el fuego de Dios? Todo lo que no se haya preparado para la segunda venida de Cristo. Todo lo que sea conmovible. ¿Qué es lo único que no va a ser conmovible? El carácter de aquellos que se hayan preparado. Hermanos, ¿cuántos quisieran estar preparados para ese día? Yo quiero estar preparado. Quiera Dios, hermano, que podamos estar preparados. Quiera Dios que podamos hacer los arreglos y dejar que Cristo entre a nuestras vidas y nos ayude a prepararnos. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que podamos tener religión personal. El departamento de jóvenes, lo que se decía ahorita, nos está invitando a repartir literatura en la tarde. Yo no le expliqué bien a Osvaldo. Y la hermana Carla se va a informar. Todo el que quiera ir se acerca a Carla y ella le va a explicar lo que vamos a hacer, dónde van a ir. Y le estamos invitando a todo el que quiera ir y la hora en que se va a salir. Que el Señor les bendiga. Todo el que pueda ponerse de rodillas, por favor, para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos dar gracias, mi Padre, porque tú eres bueno. Y a pesar que nosotros no nos merecemos nada, Padre, enviaste a Jesús, nuestro Salvador, para que tomando nuestra naturaleza humana caída, con 6.000 años, con 4.000 años de pecado, mi Dios, pudiera ser nuestro Salvador. Queremos rogarte que nos ayudes a mantenernos en comunión contigo, a tener religión personal, que la gracia, mi Dios, de Cristo pueda transformar nuestras vidas. Que podamos ser diferentes y que Cristo en nuestras vidas, mi Dios, pueda tomarnos como vasija de barro deforme, vasija de barro, mi Dios, que muchas veces se han quebrado por los problemas de la vida y las pueda restaurar y hacer hermosas obras de arte, que sean inconmovibles en medio de los momentos difíciles que sabemos que muy pronto vendrán a la tierra. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que nos están mirando a través del internet. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor, tú sabes con cuántas cargas hemos venido, sabes cuántas cosas muchas veces no nos dejan dormir, pero todo eso queremos ponerlo en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes a tener esperanza y nos ayudes a confiar, mi Dios, que tú puedes ser todo y todo en nuestra vida si nosotros te dejamos. Ayúdanos para dejar que tú seas el que tome nuestras cargas. Bendice los alimentos que vamos a participar de ellos ahora también y permite, Señor, que nos puedan ser de provecho para nuestro alimento físico. Guárdanos, bendícenos y ayúdanos a mantenernos en comunión contigo en este tu día de reposo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.